El último pasajero del metro. Relatos desde el umbral. Cada noche, después de las 11, el metro de Santiago cambia de ritmo. No es una transición brusca, es un suspiro pesado que exhala la tierra. Un cambio de frecuencia que solo quienes habitamos el subsuelo percibimos en la piel. No aparece en los manuales de inducción ni en los protocolos de seguridad de los turnos oficiales, pero cualquiera que haya pasado una madrugada entre muros de concreto y cables de alta tensión lo sabe. La ciudad se apaga arriba y abajo queda otra cosa. El aire se enfría de golpe, la humedad sube, trayendo ese olor a metal quemado y aceite viejo que parece filtrarse por los poros. Hay menos gente, más eco, más reflejos en los vidrios, reflejos que parecen tener vida propia. Los trenes ya no llegan llenos de cuerpos cansados, sino de silencios densos que se arrastran por los andenes como una niebla invisible. El aire se vuelve pesado, cuesta llenar los pulmones. Los sonidos rebotan distinto. No es solo acústica, es como si los túneles, esos intestinos de la ciudad, estuvieran escuchando cada uno de tus pasos. Yo era guardia nocturno, turno de cierre, asignado a una estación terminal de la línea 5. Una de esas estaciones profundas, donde el silencio es tan absoluto que puedes escuchar el crujido de la estructura dilatándose. Allí el tren llega, se queda unos segundos más de lo normal, suspira aire comprimido y luego vuelve sobre sus pasos hacia la oscuridad del túnel de maniobras. Después de medianoche el protocolo se vuelve un mantra mecánico. Revisión de andenes, cierre de accesos de acero, confirmar que no quede nadie vivo al menos. El último tren pasa a las 23:48. Siempre. La primera vez que sentí que la realidad se deshilachaba fue un martes, un turno mediocre, sin incidentes, una noche común de invierno con el frío colándose por las escaleras mecánicas apagadas. El tren entró al andén casi vacío. Sus luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido eléctrico que me erizó la nuca. 2 personas bajaron, 2 sombras apuradas, evitando mirar a los lados. Las vi salir por los torniquetes, escuchando el clac metálico, justo antes de que se cerraran las puertas automáticas del vagón. Hice el barrido visual, confirmé el vagón final, vacío. El conductor, un tipo de ojos hundidos que nunca hablaba, me hizo la seña desde la cabina. Todo en orden. El tren comenzó a deslizarse, ganando velocidad hacia la oscuridad del túnel de cola. Y entonces lo vi. En el vidrio del túnel, mientras el convoy se alejaba, apareció un reflejo. No era un destello de luz, era una silueta humana nítida, de pie en medio del vagón que yo acababa de jurar que estaba desierto. Estaba allí, donde ya no debería haber habido nadie. Pensé que era el cansancio, meses de insomnio acumulado, o un juego de luces entre el interior del tren y las sombras del túnel. El metro está lleno de trucos ópticos. El cerebro intenta darle forma a lo que no entiende. No le di importancia. Me fui a casa con un nudo en la garganta que atribuí al café frío. La noche siguiente volvió a pasar. Misma hora, 23:48. Mismo tren, mismo vagón. Esta vez me obligué a mantener la calma. Conté. 3 personas bajaron. Las 3 salieron por la salida norte. Mi vista estaba clavada en el último coche. Pero cuando el tren cerró sus puertas con ese golpe neumático seco, vi a alguien más dentro. No se movía, no miraba el celular, no buscaba asiento. Estaba de pie, al fondo del vagón, justo donde el vidrio se curva y la oscuridad del exterior parece devorar el interior. El tren partió. Mis ojos se cruzaron con su rostro deformado por el vidrio en movimiento. Yo juraría que por un segundo su mirada se ancló en mía. No era una mirada de odio, era una mirada de reconocimiento. Quise avisar por radio. Mi mano tembló sobre el botón del talkie, pero algo me detuvo. Una sensación gélida en la base del cráneo. Como si hablar de él fuera romper una regla antigua, un contrato tácito firmado con la sombra. La tercera noche ya no fue coincidencia. Fue una cita. El pasajero estaba allí. Siempre uno. Nunca más. No hablaba, no bajaba en la terminal, no hacía gestos, pero su reflejo,
Su maldito reflejo aparecía incluso cuando las luces del vagón estaban apagadas. Me obsesioné. Revisé registros del sistema, cámaras que mostraban estática justo cuando el último tren pasaba, bitácoras antiguas, amarillentas escondidas en la oficina del jefe de estación. Descubrí algo que me hizo querer renunciar en ese instante. En los últimos 10 años, varias estaciones terminales tenían anotaciones similares, comentarios vagos escritos en los márgenes, guardias pidiendo cambio de turno, conductores solicitando reasignación a superficie sin dar explicaciones, con las manos temblando. Todos coincidían en lo mismo: sensación de ser observado después del último tren. Una noche decidí ir más allá. Me encerré en la sala de monitoreo y seguí el recorrido completo por las cámaras. El pasajero apareció en 3 estaciones distintas, siempre en el último tren, siempre solo. Busqué los nombres de esas estaciones en archivos de prensa. En todas, alguien había muerto esperando el tren. Accidentes, suicidios, paros cardíacos, casos cerrados, olvidados por la ciudad de arriba. Dejé de dormir. Soñaba con túneles infinitos que se estrechaban hasta asfixiarme. Soñaba con trenes que nunca frenaban, con gente de uniforme azul, personas que sentía conocer pero no recordaba haber visto jamás. La madrugada de viernes, el aire cambió. Eran la 1:12. La computadora central emitió un pitido sordo. En la pantalla apareció una alerta roja. Turno nocturno finalizado. No tenía sentido. Mi turno terminaba a las 6. Revisé la planilla digital. Mi nombre ya no estaba. En la lista de guardias activos no figuraba nadie. Pensé que era un error del sistema. Entonces el altoparlante carraspeó: último tren aproximándose. Por favor, manténgase tras la línea amarilla. Pero el último tren ya había pasado. Salí al andén. Las luces parpadearon y quedaron a media intensidad. El túnel exhaló aire caliente, con olor a ozono y tierra húmeda. El tren llegó, más lento de lo normal, casi arrastrándose, como si dudara. Las puertas se abrieron. El vagón estaba vacío, totalmente vacío. Aún así, el reflejo apareció en el vidrio. Esta vez estaba justo frente a mí. Quise correr. No pude. Mis piernas estaban ancladas al cemento. El reflejo levantó la cabeza lentamente. Y entonces entendí. No era un pasajero. Era un guardia. Uniforme antiguo, bordes escamados, credencial borrosa. La foto se parecía demasiado a mí. Ojos hundidos. Ojos de alguien que lleva demasiado tiempo mirando trenes. El altoparlante volvió a sonar, esta vez con mi propia voz. Cambio de turno confirmado. Las puertas se cerraron. El tren se fue. Miré el vidrio del andén. Mi reflejo ya no estaba allí. Ahora estaba dentro del vagón, sentado, mirando hacia afuera. Desde esa noche el metro funciona con normalidad. Los trenes llegan, la gente sube y baja, la ciudad sigue su curso. Pero si alguna vez viajas tarde, si el reloj marca más de las 11 y estás solo en el último coche, mira el vidrio con atención. Siempre hay alguien más, de pie, en silencio, cuidando que todo siga funcionando. Porque el metro no transporta personas cuando la ciudad duerme, transporta guardias de relevo, y alguien siempre tiene que quedarse a apagar la luz.